Continuamos con la información. En Londres fue publicado el informe Chilcot, una investigación oficial sobre la decisión de Tony Blair, primer ministro de la época, en llevar a su país a la guerra en Irak en 2003. Las 4 conclusiones más destacadas de este colosal informe de 2.6 millones de palabras, elaborado bajo la dirección del funcionario retirado John Chilcot, son: Blair siguió ciegamente a Estados Unidos. El Reino Unido no agotó las opciones diplomáticas antes de entrar en guerra. La guerra fue llevada a cabo sobre la base de informaciones de inteligencia y consejos erróneos, y los planes para la posguerra eran totalmente inadecuados. Para hablar de este tema están con nosotros Antonio Barrios, analista, y buscaremos hacer contacto con María Rita Corticelli, doctora del Centro de Estudios contra el Genocidio de la Universidad de Erbil en Irak. Antonio, uno leyendo esto, buenos días, lo único que piensa es que tantas advertencias hubo, me acuerdo, tanta discusión, es decir, la guerra en Irak se llevó a base de mentiras, ¿es lo que uno puede concluir? Sí, bueno, buenos días y un saludo a María Rita Corticelli en Irak. Sí, definitivamente el informe es muy revelador porque termina de confirmar con pruebas fehacientes de que todo lo que ya se venía manejando desde que se declara la guerra, no solamente en Afganistán, sino también y sobre todo en Irak, que es todo lo que ha generado todo este gran conflicto político, fue a partir de una serie de valoraciones totalmente erróneas, que deliberadamente pues hicieron que fueran erróneas en virtud de hacer posible la guerra, porque jurídicamente hablando no había apoyo de Naciones Unidas, no había apoyo del Consejo de Seguridad. Los países del Consejo de Seguridad en ese momento estaban opuestos a esta guerra porque esperaban que todas las comisiones que desde el fin de la guerra del Golfo Pérsico, igualmente contra Irak, contra Saddam Hussein, habían probado de que no habían armas de destrucción, y porque había una presencia a través de diferentes comisiones de la ONU verificando de que Saddam Hussein no se volviera a rearmar. Eran informes en realidad con información verídica que no hacían ver que en efecto Saddam Hussein, para la fecha en que ocurrieron los atentados del 11 de septiembre de 2001, pues estuviera vinculado no solamente a los atentados, como se decía, sino que en realidad no representaba una amenaza. Y entonces este informe lo que hace es que simplemente pues refuerza lo que se ha venido manejando por muchos años en ese sentido, lo cual pues es doloroso principalmente para las familias de toda la gente, de los soldados que han fallecido en una guerra en la cual no se debió ir nunca. ¿Podría llevarse a Tony Blair y a Aznar, que estaba involucrado también, a tribunales internacionales? Bueno, es muy complejo porque cuando uno habla de la Corte Penal Internacional, no tiene todavía debidamente tipificado el concepto de agresión para llevar a líderes que hicieron la guerra sin ningún fundamento a ser juzgados. Y a pesar de que el informe pues señala con nombres y apellidos Tony Blair, José María Aznar y George Bush, resulta prácticamente imposible hacer eso. Vamos a irlo también relatando para nuestros seguidores a través de Radio Nacional, pero antes vamos a hacer contacto, ahora sí, Antonio Barrios, estamos estableciendo contacto con María Rita Corticelli, doctora del Centro de Estudios contra el Genocidio de la Universidad de Erbil en Irak. Ella está desde Irak. Buenos días. Buenos días. Es un gusto. ¿Podría usted ubicarnos, María Rita Corticelli, sobre el impacto que ha generado el informe Chilcot allá en Irak? Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, aquí hubo bastante impacto porque a pesar de o además, digamos, de las repercusiones políticas de las que hablaba Antonio, obviamente, aquí el problema en este país ha sido que gracias a la invasión o gracias a la falta de organización que vino después de la invasión de los aliados de Estados Unidos y Gran Bretaña en particular aquí en el país, no hubo nunca un proceso de reconciliación aquí en el país. Y todo el proceso de reconciliación fue completamente vanificado por la administración de Estados Unidos, que administró inmediatamente todo el proceso de, por ejemplo, todos los juicios que aquí se han llevado contra Saddam Hussein y contra sus cómplices también, han sido completamente manejados por los Estados Unidos. Y los Estados Unidos no entendieron que este tipo de proceso debería de haber tenido el propósito de reconciliar la sociedad, que es una sociedad extremadamente fragmentada.
¿Qué ha significado esta, tal vez María Rita Corticelli desde Irak, qué ha significado entonces la realización de esta invasión? Perdimos el contacto con ella, ya vamos a tratar de establecerlo. Teníamos en pantalla un mapa que vamos a relatar para nuestros seguidores por Radio Nacional, que nos podrías explicar mientras tanto. Antonio Barrios. Sí, bueno, ese interesante es un mapa. lo que dijo ella, ¿verdad? Claro. No ha habido reconciliación y además los juicios han sido manejados por los Estados Unidos. De hecho es muy importante lo que dijo María Rita, porque quien toma el control total administrativo, político, militar del país es precisamente Estados Unidos. Nombra, llamémoslo así, a un gobernador que se llama Paul Bremer, que se encarga supuestamente de reorganizar el país desde esos puntos de vista institucional, pero como bien dice María Rita, no hay una conciliación o no hay una reconciliación entre todos los grupos, que incluso como parte de la consecuencia del caos que Irak en este momento tiene, no hubo una reconciliación de todos los grupos, que es lo que hace precisamente que Irak en este momento esté en una guerra completa. Claro. Entre chiitas, sunitas, el ISIS, el tema de los kurdos, que es muy complejo de todo punto de vista, que es precisamente desde donde María Rita Corticelli está hablando con nosotros, y hay algo que es muy importante. Es decir, yo tuve una experiencia que creo que vale la pena manifestarla cuando estuve en Turquía en el año 2014, en donde tuve oportunidad de hablar con académicos de la Universidad de Irak, en ese momento en Turquía, y ellos manifestaron de que extrañan paradójicamente la época de Saddam Hussein, porque había un control de Saddam Hussein de todo el territorio, no viven en el caos que viven en este momento, no tienen los problemas de inseguridad terrible, no hay todo el problema de guerra que en este momento se enfrenta con el ISIS, y bueno, claro, eso es una opinión propiamente de los árabes, pero si usted le pregunta a cualquier grupo minoritario en Irak, en cuenta a los kurdos, pues evidentemente ellos jamás van a extrañar a Saddam Hussein, pues por todo lo que en el pasado significó casi de exterminio cuando Saddam atacaba a la gente. Pero este mapa que ustedes ven acá en pantalla, pues fue la manera en cómo tanto España, Estados Unidos y Gran Bretaña se repartieron el control territorial militar del país en el momento en que invaden inmediatamente en el año 2003, y que esa intervención militar, a la hora que se reparten el territorio, pues lo hacen en virtud de poder luchar supuestamente más efectivamente contra las fuerzas de Saddam Hussein, pero cuando viene el proceso de retiro gradual y no hay una fuerza militar alternativa a la que Estados Unidos, Gran Bretaña y España tuvieron como presencia, no hubo nadie que realmente se pudiera hacer cargo del país efectivamente, y eso hace que precisamente Irak en este momento esté en un completo caos. Hoy están las refuerzas, es decir, España, Estados Unidos, Gran Bretaña. Bueno, no, ahorita lo que hay es un retiro, es decir, ahorita lo que hay son solamente fuerzas de implementación, no hay una presencia tan abierta, tan masiva como la que en su momento tuvo Estados Unidos, Gran Bretaña y España, pero sí lo que hay son fuerzas de implementación para la paz y grupos armados privados que se encargan, o corporaciones de ejércitos privados que se encargan de procurar establecer la seguridad dentro del país. María Rita Corticelli desde Irak nos dice qué ha significado entonces, después de ver este informe Chilcot para Irak, qué ha significado lo que fue esta invasión, qué generó finalmente en todas las familias, qué se le puede pedir a toda esta gente que terminó afectada. Los efectos posteriores. Claro, es que aquí, como estaba diciendo, disculpe, hubo un problema técnico aquí, como estaba diciendo, no hubo un proceso de reconciliación, entonces todas las víctimas, por ejemplo, no solo de la invasión, pero de todos los crímenes que han sido cometidos por el régimen, no se han sentido de alguna forma parte del proceso de reconstrucción. Y esto fue un gravísimo error de parte de los aliados, no entender que venir aquí y simplemente quitar a Saddam Hussein del poder no era suficiente para construir un país. No es suficiente llamar a elecciones para construir un país. Se necesita mucho más. Y todo esto encima del hecho de que, como siempre ha pasado, digamos, en la historia de Irak, como Antonio estaba recordando antes también, como siempre ha pasado en la historia de este país, siempre hubo una gran presión para que el país se quedara unificado. Y este país ha sido una invención europea.
Este país no existía antes del 1920 y no ha seguido existiendo como país hasta ahora. Y ahora se ven los resultados. De hecho, aquí, por ejemplo, están discutiendo mucho el Sykes-Picot Agreement, el famoso Sykes-Picot Agreement con el cual se formaron Irak, Siria y otros países aquí en el Medio Oriente. Y están redefiniendo las fronteras aquí, ¿entiende? Entonces, todas las familias se ven afectadas por eso. Porque todas las familias tienen en su historia esta historia, básicamente, una historia de fragmentación y también de abusos constantes. Gracias, María Corticelli, del Centro de Estudios contra el Genocidio de la Universidad de Erbil en Irak. Desde Irak, no ha habido, es un país que estuvo unificado, siempre ha habido una presión, pero no se ha dado y ahora menos. No, ahora menos porque, como bien lo dijo María Rita, no bastaba con invadir, se requería un gobierno alternativo lo suficientemente consolidado para poder dar respuesta a todo lo que significa una etapa posconflicto tan compleja como es el caso de Irak. Y si uno ve ahora, por ejemplo, el gobierno que se encuentra en este momento está en una lucha de poder con grupos minoritarios, está en una lucha de poder con los chiitas, está en una lucha de poder con los sunitas, con los kurdos que están buscando de alguna forma independencia, y hay desafortunadamente todavía en ciernes y está operando activamente una serie de grupos insurgentes que, cuando estalla la insurgencia a partir del año 2007 contra la presencia militar de los Estados Unidos y de otras fuerzas menores de países involucrados como el Reino Unido y España, estos dos que son los señalados en el informe, hay el crecimiento de una insurgencia que rechaza no solamente la presencia de estas potencias invasoras, sino que incluso no están de acuerdo con el tipo de gobierno que se llega a instaurar una vez que Saddam Hussein cae. Porque los sunitas, que siempre fueron minoría dentro de Irak al mando de Saddam Hussein y que esperaban que con la caída de Saddam Hussein los chiitas por fin llegaran a estar en el poder, que son mayoría en Irak, eso no se vio reflejado, y eso hizo que una insurgencia chiita liderada inicialmente por Moqtada al-Sadr, uno de los chiitas clérigos de mayor prestigio y de mayor fuerza dentro de Irak, sino también otros como Ayman al-Zawahiri, eso ha hecho todavía que la situación dentro de Irak se empeore cada vez más. Muchas gracias, Antonio Barrios, analista. María Rieta Corticelli, desde Irak. Vamos a una pausa y ya venimos.